¿Bien? Qué bonito salmo, ¿verdad? Hoy vengo a hablaros de dos cosas muy comunes: la impaciencia y la envidia. Creo que como sociedad hemos crecido en este último tiempo, y quizás no tan en este último tiempo, con el querer las cosas ya, ahora y deprisa, ¿no? Somos impacientes. Yo lo veo en mi hijo, que es súper impaciente. Ya los niños que nacen ahora son impacientes, ¿no? Y me puse a observar diferentes situaciones de nuestro día a día y me di cuenta de que de verdad somos así. Es decir, estamos delante del ordenador, por ejemplo, y una página web tarda más de 5 segundos en cargar y ya estamos ahí. Tiqui, 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 ¿no? O le das ahí al botón de refrescar o estás pensando, bueno, pues mejor lo cierro y lo vuelvo a abrir, ¿verdad? Otra idea que se me ocurrió es que a veces estamos en la cola de un restaurante o de un McDonald's o de lo que sea, del Burger King, y vemos ahí nuestro pedido, ¿no? Se está preparando. Genial, se está preparando. Pero tú ves que el que está atendiendo, que está preparando los pedidos, va así, ¿no? Va como tranquilo, relajado. Y tú dices, ay, cuando me va a tocar a mí tengo mucha hambre. O vemos a alguien que está aparcando fatal. A mí me pasa eso, ¿eh? Ves a alguien que tiene el hueco más grande del universo, o sea, un hueco enorme, pero lo ves que aparca mal y va para adelante, para atrás. Y tú dices, ay. No sé, un montón de cosas se me ocurrieron. En mi día a día, en mi semana, ya solo estas, ya incluso hasta la cola del Mercadona, ¿no? Cuando es muy larga, ya empiezas a pensar, a ver, ¿cuándo abren la siguiente caja del Mercadona? Y un montón de situaciones graciosas, ¿no? Y quizás también no tan graciosas, como por ejemplo cuando nos enfermamos. Somos de aquellos, o yo por ejemplo soy de aquellas que se toma el paracetamol antes, por si acaso, ¿sabes? Porque pienso, a ver si así el catarro me dura menos días, ¿no? Mi madre siempre me decía, un resfriado dura 7 días sin medicación y una semana con medicación, ¿sabes? Porque es así. Pero yo era de las que no me voy a tomar por si acaso. Y frente a situaciones difíciles en general, desearíamos, ¿no?, que todo acabara pronto. Somos impacientes. Y eso quizás, pues después de estos ejemplos, pues lo puedes asumir, ¿no?, en tu vida. Sí, somos impacientes. Pero también somos envidiosos. Envidiosos porque no dejamos de compararnos constantemente. Quizás nosotros como cristianos diríamos, bueno, no, la envidia es algo fuerte, ¿no? O sea, yo no le estoy deseando mal a nadie. No estoy viendo al otro diciendo, ojalá se caiga. No somos así. Pero al final la envidia tiene mucho que ver con que estamos mirando a otros y deseando pues lo que ellos tienen, ¿no? Quizás cuando tú estás en un momento difícil, en tu familia, en tu relación, con tus hijos, y ves a otros que están bien, pues tú desearías eso también, ¿no? Y yo creo que si miráramos hacia adentro de nosotros, no escaparíamos a eso, ¿no? Realmente deseamos cosas que vemos en otros. Y todo esto os lo cuento porque es algo que he estado reflexionando en estos últimos meses. Yo me considero una persona con mucha paciencia, mucha paciencia. De hecho, ahora estoy trabajando de profesora y muchas personas me dicen, ¿pero cómo lo haces con estos adolescentes de hoy en día? Tengo mucha paciencia, pero a la vez tengo que reconocer, y quiero ser sincera con vosotros, a veces con quien menos tengo paciencia es con el Señor. Y sobre todo porque sé que Dios, Él puede hacer cualquier cosa y Él lo puede hacer así, en un instante, ¿no? Y cuando yo estoy frente a un problema, una preocupación, enseguida pienso qué puedo hacer, cómo puedo hacer para que esto pase rápido. Y me presento delante del Señor incluso con un plan, ¿no? Le digo, Señor, pues tú sabes que necesito esto, si yo tuviera esto, haz que esto pase pronto.
Señor, tú conoces mis deseos. Puedo ver cómo tú le das a otros. Sé que tú tienes a tu alcance todas estas cosas, ¿no? Y solo con esto, pues me di cuenta de que soy una persona impaciente y envidiosa, porque me paso el día comparándome, es inevitable. Y en medio de estas reflexiones, pues Dios con todo su amor me llevó a este Salmo 37, que justo el versículo 1 empieza así, ¿no? Y si tú eres como yo, o al menos te has sentido identificado en alguna de estas cosas que te acabo de contar, pues mi deseo es que este salmo o estas palabras que aparecen en este salmo, pues también puedan ayudarte y darte perspectiva. Este salmo empieza para mí como muy directo, ¿no? Aquí en España diríamos muy a saco. Porque tal cual empieza te dice, no te enojes en algunas versiones, no te impacientes, no te inquietes, como nos acaban de leer, ni envidies a los malos. O sea, no te inquietes, no te impacientes, ni te compares, ni envidies a los demás. Yo cuando leí esto dije, bueno, pues empezamos mal, porque esta soy yo. Y parece que esto no es un mal de ahora, que es lo que os he dicho al principio, ¿no? Estamos creciendo en una sociedad que es todo del ya y el ahora, pero parece que no es algo de ahora. Pues ya en ese tiempo parece ser que ocurría. Y quizás es algo que forma parte de la naturaleza rota del ser humano. Y entonces necesitamos escuchar, que se nos recuerden estas cosas, ¿no? No te impacientes, no te inquietes ni envidies. Y dice este primer versículo, porque pronto como la hierba se marchitará y se secará. Y en otras palabras, solo esta frase nos está diciendo que todas las cosas que nos rodean se acabarán. Durarán 2 telediarios. Todo es pasajero, todo pasará. Incluso el éxito de otros terminará algún día. Y la primera idea que me vino a la cabeza, que ya con esto me hizo reflexionar mucho, es que una primera manera de poder luchar contra mi impaciencia y mi envidia es que todas las cosas que vivimos aquí en la tierra son temporales. Y a continuación, pues el salmista nos comparte algunas cosas que seguramente pues también pudieron ser fruto de su propia experiencia, ¿no? Y ahí vamos al versículo 3. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete o habita en la tierra y mantente fiel. En este primer versículo se nos anima a confiar en el Señor. Confía. La confianza para mí es algo que no se tiene de buenas a primeras con una persona. Yo sí tengo que decir que soy de las que miro un poco así la apariencia superficial y digo, bueno, tiene pinta de que es buena persona, ¿no? Como que con eso a veces uno tiene ese instinto de que puedes intuir algo, ¿no? De, bueno, si le digo que me aguante esto, no me lo va a robar, ¿no? Solemos ser, a veces suele funcionar. Pero realmente yo soy de las que piensa que la confianza se construye con la relación. Y aquí lo mismo que nos quiere, bueno, lo que nos quiere decir el salmista es que la confianza se construye con una relación con el Señor, una relación con Dios. Y cuanto más íntima, cuanto más frecuente, más cercana sea, mayor será esa confianza. Es decir, es algo que no lo puedes tener así, porque sí. O sea, yo confío más en personas cercanas a mí que no en gente que casi ni conozco, ¿no? Y nos está invitando a confiar en Dios, a fiarnos de Él, a creer que Él puede ayudarnos. Yo a veces me imagino, eso es algo que una vez escuché y muchas veces me lo aplico con el Señor. Cuando uno está en una situación difícil, pues ve un árbol muy alto, muy grande, ¿no? Tú ves un árbol gigante y tú dices, por aquí no hay salida. Pero realmente confiar en Dios es saber que Él tiene una perspectiva mayor de las cosas, ¿no? Que Él quizás ve todo el bosque y entonces es como, bueno, pues confío en Él. Confío en que Él
ve más allá de mis circunstancias, puedo fiarme de Él. Y asimismo, después el versículo continúa y nos dice, haz el bien. En otras palabras, nos está diciendo, no te dejes llevar por tu impaciencia ni por tu envidia, ¿no? No tomes tu camino llevado por tu propio esfuerzo. Yo también me siento a veces así, ¿no? Ya os compartí al principio que mi impaciencia a veces me hace presentarme delante del Señor con un plan, ¿no? Como, Señor, si yo pudiera tener esto, se arreglaría esto. Si yo pudiera hacer esto así, pues sería mejor, ¿no? Y esa preocupación o esa manera de intentar como resolver, yo le llamo como un plan de emergencia, ¿no? Querer resolver en mi propio esfuerzo las cosas, hace que a veces yo fuerce la máquina, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Fuerzas la máquina para que algo no se alargue en el tiempo. Incluso a veces intentamos esquivar los sentimientos. Si yo tengo inseguridad, si tengo ansiedad, pues intento como desviarlo, ¿no? Y solo de estos versículos puedo aprender que es importante construir una relación de confianza con el Señor. Una relación cercana. Pero no solo fiarnos de Él, sino también aprender a ser dependientes de Él. Dejar de lado esa preocupación, dejar de lado la impaciencia. Y cuando uno es más dependiente de Él, del Señor, pues al final la relación toma otra perspectiva. Ya no soy yo pidiendo cosas, sino también escuchando su voz y dejando que Él nos guíe. ¿Hasta aquí estáis conmigo? ¿Sí? Qué bueno. Pues el versículo 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Para mí este es mi versículo top. El primero, ¿no? O sea, es leerlo y tú dices, wow, qué bonito leer esto, ¿no? Yo me imaginaba como una escena de paz, de tranquilidad, no sé, el típico campo verde así que no tiene final y ves todo claro, ves pues luz, te trae descanso, te relajas, estás feliz, ¿no? Eso es lo que me provocaba este versículo. Y choqué mucho con este versículo cuando lo leía. Porque realmente en mi impaciencia, cuando yo estoy en una situación difícil, yo no soy capaz de tener estas sensaciones de paz, de relax, de, no sé, me cuesta mucho y choqué mucho con eso. Sobre todo porque lo primero que solemos hacer cuando estamos en una situación así, difícil, que algo nos preocupa, que algo nos inquieta o nos comparamos con otros, ¿no? Y vemos pues, que lo nuestro no es como el del otro, lo que solemos hacer es quejarnos. La queja es algo habitual en nosotros. Nos quejamos. Incluso a veces pedimos justicia por lo que vemos, ¿no? Nos presentamos delante del Señor pues incluso enfadados. No sé si alguna vez te has sentido así, pero de llegarte a enfadar con el Señor, de decirle, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y a medida que profundizaba y le daba vueltas a este versículo, más me daba cuenta de la necesidad que tenemos de aplicarnos este versículo. Deleítate en el Señor. Y el salmista lo que nos está diciendo es búscale a Él. Búscale a Él. ¿Cuántas veces en nuestra preocupación, pues eso, vamos a la queja, vamos a contarle a otro, vamos a pedirle al Señor esto, si haces esto se arreglará, pero simplemente búscale a Él. Y en el original, la palabra deleítate tiene una connotación un poco diferente. Hasta ahora, la definición que tú y yo le hemos dado en nuestra cabeza, deleitarse es pues buscar placer en la presencia, o complacerse con la presencia de alguien, ¿no? Pero en el original, deleitarse se puede traducir en dejarse moldear por el Señor. Cuando yo vi esto, a mí se me abrieron los ojos porque dije, ¿cuántas veces yo he leído este versículo y nunca he pensado que cuando yo estoy en un momento difícil, lo primero que tengo que hacer es buscarle a Él,
pero dejarme moldear por Él. Dejarse moldear por el Señor. Quizás buscarle a Él sin intenciones de recibir nada a cambio, ¿no? Y eso es algo que le he dado vueltas en estas últimas semanas, porque buscamos generalmente a Dios porque tenemos una necesidad, ¿no? Y eso yo creo que es bueno, o sea, ¿cómo no va a ser bueno que un hijo vaya a buscar a su padre porque tiene una necesidad? Pues no sé, porque tiene hambre, porque tiene frío, porque se siente solo y quiere un abrazo, ¿no? Eso es algo bueno, realmente es algo bueno. Pero ¿cuántas veces nos acercamos para escucharle a Él solo? Solo para estar en su presencia, sin intenciones de esperar nada a cambio. De hecho, este deleítate en el Señor está justo antes de otra frase que dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo sé que si yo le pido al Señor, Él me va a dar. ¿Cómo me va a negar a mí, que soy su hija, algo? ¿No? Yo como madre lo pienso y digo, ¿cómo le voy a negar a mi hijo algo si Él me lo pide? Y es bueno contarle al Señor nuestros deseos, sabiendo que Él es bueno y que no nos va a negar su favor. De hecho, la palabra nos dice, pedid y se os dará, ¿no? Pero mi reflexión llevaba a cuántas veces, y me hacía yo esta pregunta, ¿cuántas veces pedimos y pedimos mal? Entonces, estas dos preguntas no conseguía sacarlas de mi cabeza, ¿no? ¿Cuántas veces me acerco yo al Señor solo para escucharle? Y la segunda es cuántas veces le pido, pero le pido mal. Y es que no podemos acercarnos a Dios y pretender decir, bueno, pues Dios hace esto por mí, y no estar dispuesto a escuchar o por lo menos saber qué es lo que Él quiere para mí, o que Él me diga a mí qué quiere para mi vida, ¿no? Creo que necesitamos mirar un poco más hacia adentro, ¿no? Estas reflexiones no las haces, estas reflexiones no las hacemos en la cola del Mercadona, ya te lo digo yo. Esto requiere un tiempo, ¿no? De pensar, de reflexionar hacia adentro y cambiar nuestra manera de acercarnos a Él. Y al menos lo que os quiero compartir es que para mí este texto me ha retado a eso. Que mi acercamiento al Señor sea para buscarle a Él y encontrar descanso en Él. Más que acercarme esperando algo a cambio en medio de mi situación difícil. Y ahora aquí quiero hacer como un pequeño break, que está relacionado con el tema, pero es que hace poco escuché una predicación. Y se reflexionaba en esta predicación acerca de que como seres humanos queremos que la enfermedad sea sanada, ¿verdad? O queremos que el problema se solucione pronto, o que el desierto no sea prolongado. Y nos acercamos a Dios a pedirle que nos sane, que nos libre de, ¿no? Y yo creo que, como os decía, no es algo bueno que podamos hacerlo, pero el predicador compartía esta frase. No es lo que Dios puede hacer por ti, sino en ti. No es lo que Dios puede hacer por ti, sino en ti. Y decía, en ocasiones el desierto es necesario para poder ser transformados por Él. Y esa es la invitación que os quiero extender en esta mañana, ¿no? Que deleitarse en el Señor es dejarse moldear por Él. Lo que podemos pedir solucionará algo temporal. Algo temporal, como nos decía el versículo 1, ¿no? Algo que pasará. Pero a Dios le importa lo eterno. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti.
En el versículo 5 hay como un tercer consejo, ¿no? Nos dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Una vez más vemos como que se repite la idea, ¿no? Se nos anima a confiar. Encomienda tu camino a Dios significa dejar que Dios haga que tu carga sea más ligera, ¿no? En el original, encomendar hace referencia a dejar rodar la carga, ¿no? Si la dejas rodar, ya no la cargas. Ya ella solita se va o se mueve, ¿no? Si la sueltas, estás dejando que el Señor allane tu camino. Y quiero también que seamos conscientes de eso, que si encomendamos esa carga, si tomamos esa actitud, pues Él actuará, por supuesto que lo hará. Ahí la palabra lo dice, Él hará, Él actuará. Y encomendarse es algo más que confiar. No solo confías en que el Señor está contigo, que te acompañará, que te sustentará, como ya lo hemos dicho al principio, sino que seguramente Él hará y su plan será mejor que el tuyo. Cuando lo sueltas, cuando lo entregas, ya no es tu plan, es su plan. Y yo os quiero animar en esta mañana a que cada uno podamos también tomar esa disciplina de acercarnos al Señor y entregarle, encomendarle esas cargas, teniendo por seguro que Él actuará, pero lo hará a su manera. Solucionando algo temporal o no. Es posible que te lo solucione o no. Pero al final lo que ocurrirá es que dejará en ti, o sea, Dios dejará en ti su sello de eternidad. Y eso era lo que os comentaba antes, ¿no? No es lo que puede hacer por ti, que lo puede hacer o no lo puede hacer, sino lo que hará en ti. El siguiente versículo que quiero reflexionar es el 7. Dice, guarda silencio ante el Señor. Otras versiones dicen, mantente quieto y espera en Él con paciencia. Guarda silencio y espera. Con esto no hay mucho más que añadir, ¿no? Solo que creo que tenemos mucho que aprender. Somos personas de hablar mucho y escuchar poco. Y creo que este texto nos anima a hacer justo lo contrario, ¿no? Y de hecho yo diría que es una buena disciplina que podríamos poner en práctica. Escuchar más y hablar menos. Para mí este ha sido como el versículo que creo que me va a costar más hacer. Guarda silencio y espera. Espera con paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y para que se desarrolle en nosotros, es necesario que dejemos de ser nosotros tan protagonistas y dejemos que Dios nos moldee a su imagen. Que su voz, que lo que Él tenga que decirnos, sea lo primero que escuchemos. Esto me enseña que no tengo que olvidar, ¿no?, que Él hará. Él obrará a nuestro favor, es nuestro Padre. Pero no es tan importante lo que puede hacer por mí, sino lo que puede transformar en mí, ¿no?, a través de cada situación. Quizás he ido muy rápido en todas esas ideas y quizás es difícil digerir todo esto de una, ¿no? Pero para concluir, me gustaría, quería compartir un detalle, ¿no?, curioso que cuando estuve estudiando este salmo, me pareció algo al principio gracioso. Luego para mí le dio mucho sentido y preferí compartirlo al final, porque creo que es algo que nos puede ayudar a recordar, ¿no? Este salmo está escrito como un acróstico. No sé si sabéis lo que es un acróstico.
Pero está escrito que cada frase o cada oración de este salmo empieza con una letra del abecedario, ¿no? A, B, C. Lo que pasa que en hebreo, no son nuestras letras. Está en hebreo. Y al traducirse, pues claro, se perdió el detalle del significado de cómo se había ordenado, ¿no?, cada una de estas oraciones en el salmo. Pero he intentado buscar el significado de cada una de las letras y os las quiero compartir y veréis cómo cómo va tomando lugar, ¿no? La primera letra del abecedario hebreo dice que es la letra no la sé decir, pero se pronunciaría como Aleph, ¿vale? En su significado simboliza a Dios como el primero. Y esto nos recuerda que debemos poner a Dios en primer lugar. Y con lo que os compartía, poner nuestra confianza en Él y darle el primer lugar hará que miremos más en vertical y menos en horizontal. Creo que si ponemos a Dios en primer lugar, pues no nos compararemos tanto con otros. O sabremos redirigir esa comparación, ¿no? Ya no nos dejaremos llevar por la envidia, ni tampoco nos impacientaremos tanto cuando vemos que otros prosperan, ¿no? Poner a Dios en primer lugar nos hará dependientes de Él. Y su fruto en nosotros quitará esa impaciencia del ya y el ahora. Incluso nos ayudará a abrazar cada situación o circunstancia que nos venga. Eso es algo que yo he tenido que aprender en mi impaciencia, en mi comparación con los demás, en mi envidia. Tengo que aprender a abrazar cada situación que venga. La segunda letra es Bet. Su significado literal es casa. Me encanta esta letra, la verdad es que no la conocía, casa. Esto nos recuerda la importancia de pasar tiempo en su presencia, de deleitarnos, dejarnos moldear por Él, que Él sea tu casa. Que lo primero que quieras hacer en medio de una situación difícil sea buscarle a Él, incluso sin intenciones de esperar nada a cambio. Que todo sea escucharle a Él y disfrutar de su presencia. La tercera letra se pronuncia Gimel o algo así, es como el gamma que conocemos, ¿no? Alfa, beta, gamma. Estos los conocemos más del griego. Su significado simboliza la bondad de Dios. Y eso es algo que no podemos olvidar y que debemos afianzarnos en eso. Dios es bueno. Podemos fiarnos de Él. Él es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Y esto nos tiene que recordar y animar que encomendar nuestro camino a Él, dejar que nuestra carga sea más ligera, entregársela a Él, hará que podamos confiar más en que su manera es mejor que la nuestra. Y la última, no es la última ni del abecedario ni del salmo, pero al menos de lo que os he compartido en esta mañana, se pronuncia Dalet. Y esa letra hace referencia a el que no tiene nada. Y representa la puerta que abre la casa. Y os quiero animar a que aprendamos o pongamos en práctica a guardar silencio. Estar quietos delante del Señor y escuchar. Que nos presentemos a Dios con humildad, sin nada que decir. Como el que no tiene nada. Que abramos nuestra puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, para que Él nos transforme, nos hable y nos guíe. Espero que el Señor haya podido
hablar de alguna manera a cada uno de vosotros. Yo ya no voy a decir más. Pero sí que es algo que, en mi experiencia, es algo que no lo puedes aprender de un día para otro, ni tampoco se puede aplicar todo de golpe. Creo que es algo que tenemos que ir trabajando en nuestra vida, en nuestro día a día. Pero para mí lo más importante es entender que todo lo que sucede es temporal. Y al final lo que yo quiero que se solucione ahora, lo que yo quiero que pase ya, lo que yo no quiero aceptar que me suceda, para el Señor tiene un propósito mayor. Y al final lo que Él hará en nuestras vidas, si nos dejamos moldear, va a tener una repercusión en lo eterno. Y esa es mi oración, que podamos ver las cosas desde esa perspectiva. El Señor es bueno y Él actuará, es una promesa. Pero su manera, tenlo por seguro que su manera va a ser mejor que la nuestra. Que el Señor os bendiga. Bueno,